Capítulo 14. Hola a todos. Aquí hay otra. Sí, Naruto puede parecer un chico de los recados ahora, pero esto fue en cierto modo deliberado. Naruto, aquí y ahora, se dio cuenta, al recuperar sus recuerdos, de que había muerto y que no había vuelta atrás. La aldea por la que tanto se había esforzado para ganarse su confianza. Sus amigos, su sueño, toda esa motivación se había esfumado. Así que tuvimos una idea. ¿Qué hacer cuando nos sentimos perdidos e inseguros sobre qué hacer a continuación sin convertirnos en vagos? Simplemente, trabajamos, hacemos incluso lo más insignificante para distraernos hasta encontrar una meta. Naruto no se ha dado cuenta de eso, especialmente porque la idea de volver a su mundo natal no es una opción dada su muerte por la paz. Sí, podría escapar, pero ¿a dónde irá? A ninguna parte, seguiría en la ciudad, como un fugitivo buscado. Podría esconderse con disfraces, pero dada su situación interdimensional, afectaría aún más su mentalidad. Bueno, está bien. Era inevitable que hubiera huecos en la trama cuando escribimos este fanfic. Y sí, Naruto tiene una resistencia fenomenal, pero su mentalidad puede debilitarse. Además, este Naruto no está en su mejor momento. El golpe de cabeza contra la madera fue un error que olvidamos editar. Disculpen. Esa idea machista no estuvo bien. Aviso legal. No tenemos ninguna franquicia. Simplemente nos encanta ser creativos. Capítulo 14. El viento aullaba como un lobo hambriento, un recordatorio constante y mordaz de que la colina tejido de escarcha no era el lugar para los débiles. Pero para el equipo de la expedición científica Belobog, atrincherado en su recién construida fortaleza en el pico más alto, era su hogar, al menos durante la investigación. La oficial Peña, una mujer cuya mirada acerada podía derretir el hielo glacial, observaba la escena con un raro destello de satisfacción. Las estructuras de aleación de titanio, que brillaban tenuemente bajo el cielo perpetuamente nublado, se erguían sólidas e imponentes. Este no era el endeble campamento base al que estaban acostumbrados. Este era un bastión contra los elementos. Su viaje hasta aquí no había sido fácil. Los obstáculos burocráticos habían dificultado gravemente sus solicitudes de personal, dejándolos con una escasez de personal lamentablemente baja. Ahí fue donde entró Naruto Uzumaki, un torbellino de energía desbordante y una asombrosa capacidad para multiplicarse. No lo dudó ni un segundo, sus brillantes ojos azules brillaban con una feroz protección hacia el equipo. Insistió en ayudar, y con la fuerza combinada de sus clones, el equipo logró construir las enormes estructuras prefabricadas en un solo día. Fue una maravilla logística que dejó a todos asombrados, incluida la propia Peña. Pero la participación de Naruto no se detuvo ahí. Así que reunió a sus clones, armado con una idea y una abundancia de chakra. Su experiencia trabajando con un carpintero durante sus viajes con Jiraiya Sensei fue realmente útil, así como los numerosos trabajos ocasionales que realizó en sus primeros días como Genin, aunque les tomó tiempo a él y a los clones aprender a usar las herramientas de construcción más avanzadas, con la instrucción de los dos trabajadores de logística. No solo construyó la base, la fortificó. Impulsados por un profundo sentido del deber, y quizás una buena dosis de sobreprotección, Naruto y sus clones fueron más allá. Construyeron minuciosamente altos y gruesos muros de piedra y madera alrededor de la base, transformándola en una pequeña fortaleza autónoma. 3 torres de vigilancia, estratégicamente ubicadas en diferentes lados, proporcionaban una vista panorámica de las colinas circundantes. Y en la entrada principal, un robusto puente elevadizo de madera, un proyecto conjunto entre Naruto y el oficial Amel, el geólogo del equipo, ofrecía una capa adicional de seguridad. Amel, un hombre que normalmente solo se entusiasmaba con los estratos geológicos, se sentía casi eufórico ante la perspectiva de colaborar en algo tan práctico y medieval. Dentro de los muros, el sonido de la construcción era igual de intenso.
Se estaban construyendo barracas con los materiales que habían traído, numerosos clones y algunos trabajadores también instalaron un búnker de almacenamiento, y se estaban colocando los cimientos de una zona de entrenamiento y estacionamiento comunitario. Naruto quería que este lugar fuera más que una simple fortaleza. Quería que fuera una comunidad funcional y autosuficiente, lista para todo. Bueno, solo era posible gracias a la inteligencia y las ideas de los demás miembros, así como a la cuidadosa planificación de Peña. Él y sus clones llevaban días haciéndolo, pero no pensaban parar pronto. Observó a sus clones, cada uno con su familiar rostro bigotudo, trabajar con firme determinación. No lo habría admitido en voz alta, pero una oleada de orgullo lo invadió. Eran más que simples copias. Eran una extensión de su voluntad, una manifestación física de su inquebrantable deseo de protección. Esto es, extraordinario, murmuró Peña, con la voz ronca, con una mezcla de gratitud e incredulidad. Observó a un par de clones de Naruto patrullar el perímetro. Sus monos naranjas, que recordaba haberle comprado, contrastaban con el paisaje gris. Sus expresiones eran serias, sus movimientos precisos, un testimonio de la dedicación que Naruto inculcaba en cada uno de sus múltiples. El oficial Amel, al salir de la estructura principal, se secó la frente a pesar del gélido aire. Extraordinario es quedarse corto, oficial Peña, respondió, con las gafas empañadas. Nunca pensé que construiría un puente elevadizo en mi vida, y mucho menos con clones idénticos. Pero es bastante robusto, ¿no le parece? Golpeó una gruesa viga de soporte con la mano enguantada, con una sonrisa en el rostro. En efecto, asintió Peña, dirigiendo la mirada hacia la entrada. El puente levadizo, testimonio de ingeniería práctica y un toque de fantasía caprichosa, era una imagen reconfortante. Simbolizaba la seguridad y estabilidad que ahora poseían, todo gracias a un joven con una capacidad infinita para los clones y un corazón de oro. La expedición apenas había comenzado, pero era evidente que la presencia de Naruto y sus clones ya había cambiado radicalmente la naturaleza de su misión. Ya no eran solo científicos desafiando los elementos. Eran un equipo protegido, fortificado y listo para afrontar lo que les aguardara, tanto lo mundano como lo desconocido. Dentro del cálido y bien iluminado laboratorio, el zumbido del equipo llenaba el aire, en contrapunto con el aullido del viento exterior. Peña miró hacia las imponentes murallas, los centinelas de guardia y el robusto puente levadizo, y un destello de esperanza floreció en su pecho. Esto era más que un simple campamento base. Era seguridad, un espacio donde podían adentrarse en el mundo exterior de Belobog, sabiendo que estaban protegidos y preparados. Y lo más sorprendente fue el hecho de que este joven y sus habilidades fueron capaces de montar casi todo en una semana, 7 días de duro trabajo cuando el cálculo de Peña esperaba al menos unos meses para llegar hasta aquí. Esta fortaleza no se trataba solo de ladrillos y cuerdas, madera y piedra. Se trataba de que Naruto finalmente sintiera que tenía algo de control. No podía evitar que el mundo le presentara desafíos ni amenazas, pero podía forjar un espacio seguro, un refugio. Y lo haría una y otra vez, si eso era necesario para proteger a sus seres queridos. El viento cortante azotaba la capa de lana blanca de Naruto. La gruesa tela era una grata barrera contra el gélido aire de este desolado páramo. Se encaramó sobre la estructura esquelética de uno de los 3 puestos de avanzada, sus vibrantes ojos cerúleos escudriñando el horizonte, un marcado contraste con los grises y marrones apagados que dominaban el paisaje. El aire crepitaba con una extraña energía, un zumbido tangible que hablaba del fragmentum, las entidades monstruosas que vagaban por este reino asolado. Estaba alerta, con los sentidos agudizados por años de batallas y reavivados por las extrañas reglas de este nuevo mundo. Ya no estaba en la hoja oculta, eso era dolorosamente evidente. Atrás quedaron los aromas familiares del Ichiraku Ramen y las risas escandalosas de sus amigos.
En cambio, lo rodeaba una desolación que parecía penetrar hasta el alma, un lugar donde incluso los colores más vibrantes parecían desvanecerse en la opacidad. Un destello de movimiento captó su atención. A lo lejos, en el horizonte, un grupo de monstruos fragmentum, con sus extremidades distorsionadas y formas antinaturales, se tambaleaba hacia su campamento base. Entrecerrando los ojos, murmuró: «Aquí vienen». Con una rápida señal con la mano, 3 clones se materializaron a su alrededor, cada uno un reflejo de sí mismo, pero rebosantes de la misma férrea determinación. «Vayan», ordenó, y con un remolino de chakra, sus duplicados salieron disparados hacia los monstruos que avanzaban, dejando estelas de vapor en el aire gélido. Naruto los observó, con una satisfacción sombría apoderándose de su pecho al ver a sus clones enfrentarse. Sus movimientos eran precisos, practicados y eficientes. Había aprendido a adaptarse, a luchar en este extraño mundo nuevo, donde el chakra no siempre era la respuesta y las reglas parecían más bien directrices. Tenía que ser astuto esta vez, no podía precipitarse a ciegas. Tenía que proteger a todos con su equipo actual en esta expedición. Había visto demasiada muerte, demasiado sufrimiento en su vida pasada, y no soportaba volver a presenciarlo, especialmente cuando podía evitarlo. Se ajustó la capa. La gruesa tela de lana le servía de pequeño consuelo contra el frío gélido. No era tonto. Sabía que no podía seguir siendo un escudo humano durante el resto de la expedición. Esto era un maratón, no una carrera de velocidad. El esfuerzo empezaba a notarse. La vigilancia constante y el peso de la responsabilidad lo oprimían. Sus pensamientos vagaban, divagando hacia el vasto abismo de su mente, un lugar que últimamente había estado sorprendentemente tranquilo. Había estado tan concentrado en sobrevivir, en adaptarse a esta extraña nueva realidad, que no había tenido mucho tiempo para pensar en su futuro. Desde que despertó, desorientado y confundido en este mundo extraño, su propósito parecía haberse desvanecido. En la hoja oculta, tenía metas. Ser Hokage, ser reconocido, proteger a sus amigos. ¿Y ahora? Ahora solo se trataba de sobrevivir, de completar la expedición asignada y ver el fin de su período de prueba. El peso de su falta de propósito era más pesado que la capa sobre sus hombros. Era un guerrero, un ninja en el fondo de su ser, pero ¿por qué luchaba? El simple acto de destrucción no lo satisfacía. Era solo un día más, una tarea que tachar de su lista. Echaba de menos la camaradería, las bromas, la sensación de luchar por algo más grande que su propia supervivencia. Sus ojos azules, habitualmente llenos de picardía, se entrecerraban en concentración. Habían pasado horas, un ciclo monótono de exploración de la vasta extensión blanca. Espera. Entonces, algo parpadeó en el borde de su percepción, una pequeña distorsión en el blanco monótono. De regreso a casa, le pregunta a Shikamaru cómo pudo sentir a alguien tan lejos, lo que llevó al hombre inteligente a enseñarle a hacer lo mismo y sentir cosas a millas de su ubicación usando su chakra. Naruto podía hacerlo en su modo chakra, pero aprender la forma normal también era conveniente. Se concentró, sus sentidos extendiendo su chakra como líneas invisibles. El aire, cargado con la promesa de una ventisca, se movió sutilmente, trayendo consigo un destello de energía maligna. Era un fragmentum, pequeño, casi invisible contra la nieve, pero la malicia que irradiaba era innegable. Intentaba excavar más profundamente en una grieta entre la tierra helada, con la esperanza de sorprender y abrumar a una patrulla que pasaba. Con la rapidez de un halcón asustado, el cuerpo de Naruto se movió. Bajó de la frágil plataforma de madera antes de que su mente procesara por completo la decisión. Una silenciosa explosión de chakra brotó de su interior, enroscándose alrededor de su puño derecho como una serpiente viviente, aumentando su fuerza y velocidad. Golpeó con fuerza su puño, potenciado por chakra, contra la nieve. La fuerza del impacto hizo volar trozos de hielo y nieve. No bajo mi supervisión. El fragmentum, completamente sorprendido, fue aniquilado.
La pequeña y sombría masa se disolvió en una nube de humo oscuro, extinguida por el repentino ataque. Naruto sintió una oleada de sombría satisfacción, seguida de una profunda inquietud. Pequeña o no, era un recordatorio de la insidiosa amenaza que enfrentaban. Tras enfrentarse al peligro inmediato, Naruto ya estaba en el aire, saltando de nuevo al puesto de avanzada con la agilidad de un acróbata experimentado. Regresó a su posición de vigilancia, con la mirada recorriendo el paisaje una vez más. La nieve seguía cayendo, desdibujando el horizonte, pero sus sentidos permanecían agudizados, su chakra vibraba bajo su piel, un poder constante y disponible. No iba a dejar que estos monstruos los sorprendieran. No podían pillarlos desprevenidos. Esta solitaria llanura nevada era ahora su campo de batalla, y protegería a sus camaradas y su misión con la misma férrea determinación que siempre había impulsado su espíritu. Sería su escudo contra la oscuridad que se cernía sobre ellos, un derribo silencioso a la vez. La lucha estaba lejos de terminar, y Naruto sabía que debía estar preparado para lo que la tormenta deparara. Miró hacia atrás, al campamento base, un grupo de tiendas y equipo apiñado en un rincón junto al escaso personal de logística y los principales miembros de la expedición, que realizaban su parte del trabajo. Casi podía sentir la calidez que emanaba de su interior, un marcado contraste con el aislamiento que sentía. Tal vez después de la expedición, cuando ya no estuviera atado a esta situación, podría regresar al inframundo. Tal vez allí, en lugar de la habitación bajo la clínica y las risas de la gente de Boulder, podría encontrar la motivación, el impulso que había perdido en su transición. Tal vez allí, finalmente, podría descubrir qué quería ser, por qué quería seguir luchando. Hasta entonces, se mantendría alerta contra los monstruos de este mundo. Mantendría a su equipo a salvo. Completaría la expedición. Y tal vez, solo tal vez, incluso encontraría su propia respuesta en el frío y resonante silencio de este desolado páramo. El viento aullaba a su alrededor, trayendo los gritos lejanos del fragmentum, una sinfonía escalofriante para un guerrero perdido, buscando un camino en un mundo que parecía no ofrecer ninguno. Sus reflexiones fueron interrumpidas por un grito desde abajo. Uno de sus clones, sacudiéndose la chaqueta, lo miró. «Hola, jefe. Peña quiere verte. Me dijo que entrarás cuando pudieras». Naruto suspiró levemente. Peña. Su presencia era un recordatorio constante de su estado de prueba. Era una amiga a la que llegaba a comprender en pocos días. Su suave voz a menudo le decía verdades duras, sus amables ojos observaban cada uno de sus movimientos con un escrutinio inquebrantable. La respetaba, incluso la apreciaba en cierto modo. Era justa, incluso cuando era estricta. Le hizo un gesto al clon, quien se acercó para intercambiar con él. Echó un último vistazo a su alrededor, con la habitual mezcla de vigilancia y cansancio apoderándose de él. Se cubrió aún más la cabeza con la capucha de su capa. El calor le resultó un grato consuelo contra el viento gélido. Bajó por la escalera improvisada. La áspera madera se sentía fría contra sus manos enguantadas. El escritorio de metal reciclado se sentía frío contra los antebrazos de la oficial Peña. El tenue aroma a ozono, un persistente recordatorio del intenso esfuerzo que supuso reconstruir esta habitación, flotaba en el aire. Atrás quedaron las paredes metálicas cubiertas de nieve y el hormigón desmoronado del viejo laboratorio en ruinas, reemplazados por un enchapado pulido y reutilizado, y paneles de luz estratégicamente colocados que, si bien funcionales, aún resultaban un tanto estériles. Peña suspiró, apartándose un mechón suelto de cabello oscuro tras la oreja. Papeleo. Montañas de papeleo. Permisos de permiso para salir al exterior, listas de inventario, formularios de evaluación de riesgos. La avalancha burocrática necesaria para cartografiar las colinas cubiertas de escarcha y sus secretos. Afuera, el viento aullaba con una melodía triste, un recordatorio constante del implacable paisaje que habían elegido investigar.
Este lugar, un remanente de un mundo perdido por la congelación eterna, albergaba un extraño encanto, un susurro de tecnología olvidada e ingenio desesperado. Y, por supuesto, el enigmático Naruto, el joven que, sin ayuda de nadie y con la ayuda de sus desconcertantes clones, había transformado estas ruinas en un campamento base funcional. Te lo juro, podría construir una ciudad con restos si quisiera. Exclamó Amy con un ligero eco en la pequeña oficina. La fotógrafa de pelo corto estaba sentada en el borde del escritorio de Peña, con la bolsa de la cámara colgada del hombro con naturalidad. Sus ojos brillaban con una emoción casi inquietante. ¿Lo viste el otro día moviendo el generador? Fue como, puff. Un minuto apenas se movía, y al siguiente simplemente, ¡ay! Es increíble, agente Peña. Casi aterrador, ¿sabes? La sonrisa aturdida de Amy, impresa en su rostro, le resultaba familiar. Era la misma sonrisa que había aparecido tras presenciar a Naruto aparentemente teletransportarse una montaña de chatarra unos días atrás. Peña lo comprendió, más de lo que Amy probablemente se imaginaba. Naruto era diferente. Sus habilidades eran incomprensibles, una fuerza de la naturaleza encapsulada en un joven sorprendentemente educado y educado. Había intentado mantener una actitud profesional y estricta, recordándose a sí misma la necesidad de supervisarlo, de mantenerlo bajo control. Pero el intento fue inútil. Su seriedad y su curiosidad casi infantil la cautivaban. Era un tipo difícil, sin duda, pero bien intencionado. Es eficiente, te lo concedo, respondió Peña, apilando cuidadosamente un montón de formularios de solicitud. No necesitaba decirle a Amy lo impresionante que era Naruto. Lo veía en cada interacción, en cada hazaña improbable lograda con una indiferencia desconcertante. La puerta se abrió con un siseo, interrumpiendo la conversación. La doctora Natasha, una mujer alta de rasgos afilados y una inteligencia aún más aguda, entró en la habitación con un bloc de datos en la mano. Su bata blanca contrastaba con las paredes grises. Oficial Peña, he terminado el inventario de los suministros médicos del búnker Delta. Aquí está la lista. Natasha le entregó el datapad, con la expresión tranquila y serena de siempre, a diferencia de los demás, que seguían observando el trabajo de los clones de Naruto. Tenemos una buena reserva de antibióticos y analgésicos, pero nos estamos quedando sin kits de sutura. Y necesitamos priorizar un pedido de materiales más básicos. Buscar hierbas medicinales. No sabemos qué tipo de criaturas acechan en estas colinas, así que es mejor estar preparados. Peña tomó la libreta y examinó la lista con ojo experto. Los suministros médicos eran cruciales, sobre todo a medida que se adentraban en las regiones inexploradas. Gracias, doctor. Enviaré el formulario de solicitud al depósito de suministros. Amy, aún sentada en el escritorio, se acercó con los ojos abiertos. Priorizar. ¿Peligro en las colinas? ¡Ay, esto se está poniendo emocionante! Natasha arqueó una ceja con escepticismo hacia Amy. Quizás emocionante para ti, pero un peligro potencial para el equipo. Debemos permanecer alerta en todo momento. Solo hay 4 médicos, Amy, incluyéndome a mí. Se volvió hacia Peña. Y, oficial Peña, sugiero que consultemos con Naruto sobre cualquier peligro potencial. Parece tener una percepción única del entorno. Estoy de acuerdo, dijo Peña, mientras sus dedos tecleaban en el panel de datos, ingresando la orden de requisición. Hablaré con él más tarde. Mientras tanto, doctor, por favor, envíe un formulario detallado de evaluación de riesgos antes del final del día. Necesitamos estar preparados para cualquier cosa. Cuando Natasha asintió y se fue, Amy dejó escapar un suave chillido de alegría. Esto va a ser increíble. Peña miró a la joven con una leve sonrisa en los labios. Asombroso, aterrador, quizás incluso peligroso. Pero así era la exploración, el riesgo inherente de aventurarse en lo desconocido.
Y con las habilidades casi sobrenaturales de Naruto y el esfuerzo conjunto de su pequeño equipo, quizá pudieran desentrañar los secretos ocultos en las colinas cubiertas de escarcha. Solo esperaba que encontraran algo que no les resultara demasiado difícil de manejar. Y presentía, una sensación muy fuerte, que Naruto estaría en el centro de todo aquello. Peña, voy a entrar. Como si fuera una señal, la puerta se abrió de nuevo, revelando a Naruto. Sonrió radiante, sus brillantes ojos azules recorrieron la habitación. Pero antes de que nadie pudiera saludarlo, Natasha regresó y lo agarró del brazo, firme pero suave. Naruto, ¿puedes venir conmigo? Necesito hablar contigo. Parecía un poco confundido, pero la siguió sin protestar. Peña intercambió una mirada curiosa con Ami antes de volver a la montaña de papeles. Natasha condujo a Naruto al comedor, un espacio común que se había convertido en el corazón de su base. Le indicó con un gesto que se sentara en una de las robustas mesas de madera. Luego, colocó un tazón humeante de ramen frente a él. El aroma familiar del caldo y los fideos perfectamente cocinados hizo que Naruto abriera los ojos de par en par. Sabía que Natasha sabía que tenía un negocio en el inframundo, creando y vendiendo ramen. Natasha le acercó un tazón humeante. Los familiares remolinos de cerdo y fideos le resultaron muy gratos. Carne extra, como te gusta, dijo con voz suave, casi vacilante. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par, con una sonrisa genuina dibujándole el rostro. ¿Te acordaste? Tomó sus palillos y dejó escapar un zumbido de alegría al sorber un bocado. Hacía tiempo que no probaba ramen, y aunque no era de Keuchi, estaba perfecto. Cada bocado le recordaba su hogar, tiempos más sencillos. Natasha, susurró, con la voz cargada de emoción. Gracias. Muchísimas gracias. Inclinó la cabeza ligeramente, con el corazón henchido de gratitud mientras cogía los palillos y comenzaba a comer. Natasha lo observó, sus llamativos ojos verdes se llenaron de una complicada mezcla de afecto y un destello de algo que parecía culpa. Finalmente, tras terminar la última gota de caldo, Naruto se recostó, dejando escapar un suspiro de satisfacción. Gracias, Natasha, dijo con una voz cargada de genuina gratitud. Estuvo perfecto. Natasha jugueteó con un mechón suelto de cabello rojo. Su habitual seguridad se transformó en una inusual vulnerabilidad. Naruto, comenzó en voz baja. Quería hablar contigo. Te debo una disculpa. Naruto ladeó la cabeza, frunciendo el ceño confundido. ¿Disculpa? ¿Por qué? Su mano se posó en su brazo. Mis acciones de estos días. Solo, necesito que sepas que te apoyo, pero tú también necesitas cuidarte. No puedes seguir presionándote así. La expresión de Naruto se suavizó. Él también había experimentado esa sensación, el dolor de ser subestimado, la frustración de ser visto como alguien que necesita protección en lugar de alguien capaz. Lo entiendo, Natasha, dijo con voz comprensiva. Créeme, sé lo que es sentir que la gente no cree que puedas con las cosas. Se inclinó hacia adelante, con sus ojos azules llenos de sinceridad. Pero, Natasha, no pretendía decir que fueras débil. Es solo que, como me preocupo por mis amigos, así lo demuestro. He visto a demasiada gente sufrir. Es solo que no quería que eso te pasara. Los hombros tensos de Natasha se relajaron un poco. Ahora lo entendía. No era una ofensa a sus habilidades. Era simplemente Naruto, la fuerza eternamente protectora, con un corazón rebosante de amor por sus seres queridos. Lo sé, dijo con una leve sonrisa. Y te lo agradezco. De verdad. Pero tú también debes entender algo, Naruto. No estoy indefensa. Puedo defenderme sola. Soy fuerte. Todos lo somos. No tienes que preocuparte de que nos derrumbemos. Ella lo miró fijamente. No somos de cristal, ¿sabes? Todos hemos pasado por mucho. Podemos luchar, podemos protegernos y siempre nos apoyaremos mutuamente.
Una lenta y pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Naruto. Lo comprendió. Era una verdad que había tenido que aprender él mismo, hacía mucho tiempo, y oírla decirla con tanta convicción le tranquilizó. No era el único con instintos protectores, pero tampoco era el único con la fuerza para luchar. De acuerdo, Natasha, dijo con voz cálida. Lo entiendo. No me preocuparé tanto. Pero, prométeme que tendrás cuidado, ¿vale? No es que puedas curar una herida en un día como yo, añadió el joven. Claro, Natasha aprieta el vendaje de su brazo haciéndolo estremecer de dolor, pero eso no significa que tengas que cargar con el golpe de todos otra vez. Naruto hizo una pausa a medio sorbo. El sabor del ramen lo reconfortaba, lo tranquilizaba, pero sus palabras resonaban con un dolor más profundo. No se había dado cuenta de cuánto se había estado exigiendo, constantemente impulsado por la adrenalina y la necesidad de ser útil. La idea de no volver a ver Konoha, a sus amigos y la vida que había dejado atrás, era un dolor sordo y persistente. Era como si estuvieran muertos, pues los separaban enormes distancias. Pero aquí, en esta nueva realidad, a pesar de la falta de propósito, tenía una especie de nueva familia. Tenía que protegerlos. Y Natasha era sin duda una de ellos. Tragó saliva, con un nudo en la garganta. Lo entiendo, Natasha. No me esforzaré demasiado. Lo prometo, dijo con voz seria. Necesito asegurarme de que todos regresen sanos y salvos. La idea de perder a alguien más, no terminó la frase, pero las palabras no pronunciadas quedaron pesadas en el aire. Natasha asintió, con una sonrisa de alivio en los labios. Bien. Eso es lo que quería oír. Y, añadió, empujando un poco de ramen sobre la mesa en su propio tazón, ¿recuerdas aquella oferta de terapia del inframundo? ¿Sigue en pie? Creo que podría hacerte bien. El corazón de Naruto se sintió más ligero. No se había dado cuenta de cuánto necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que comprendiera la carga que llevaba. Trato hecho. ¿Qué tal si pedimos más ramen? Quizás esta vez le ponga un poco más de picante. Le dedicó una sonrisa sincera antes de volver a su tazón. Terminó su plato antes de tomar el de ella mientras ella observaba. Este acto, este simple compartir su comida, significaba mucho para él. Le decía que lo veían. Que lo cuidaban. Y que no estaba solo. Mientras terminaba el último bocado, se oyeron pasos en el pasillo. El doctor Víctor entró en el comedor, seguido del oficial Amel. Ambos se detuvieron, con la mirada fija en Naruto. Naruto, gracias, dijo Víctor con un dejo de asombro en la voz. Toda esta base, es increíble. Has mejorado muchísimo esta expedición. Amel asintió, mostrando una inusual calidez en su rostro estoico. Todos apreciamos tu esfuerzo. Entonces, Penya y Ami entraron, con el mismo sentimiento en sus rostros. Naruto, tus clones pueden trabajar casi todo el tiempo, dijo Penya con tono firme pero amable, pero tú también necesitas descansar. Podemos rotar turnos para que tengas un merecido descanso. Ami se sentó frente a él, tomando su propio tazón de ramen con una sonrisa radiante. El comedor se convirtió en una sinfonía de conversaciones, el tintineo de las cucharas y las cálidas risas que resonaban en las paredes. Todos estaban apiñados, compartiendo una comida sencilla a pesar del frío gélido, y eso llenó a Naruto de una calidez que se extendió por todo su ser. Encontraría una ambición. Ahora mismo, era proteger a esta nueva familia hasta que terminara su expedición. Estas personas eran sus nuevos amigos. Estas personas lo habían visto, lo habían comprendido y le habían agradecido. No los defraudaría. Las intensas luces fluorescentes de la sala de reuniones prefabricada apenas suavizaron los rasgos afilados de Penya. Estaba de pie a la cabecera de la larga mesa, con una tableta en la mano, mientras su mirada recorría al equipo de expedición reunido. El aire de la sala vibraba con el zumbido sordo de los generadores del campamento base y la expectación apenas contenida de la tripulación.
Naruto, como siempre, parecía un poco fuera de lugar en el ambiente estéril. Su mono naranja brillante, aunque ahora lucía el logo blanco de la expedición en la manga, aún irradiaba una energía que contrastaba con los instrumentos científicos y la seriedad de los presentes. Sin embargo, él era el centro de atención de los elogios de Peña. La construcción del campamento base ha sido impecable, anunció Peña con voz clara y autoritaria. La eficiente distribución, las robustas estructuras, todo gracias, en gran medida, a los métodos poco convencionales pero efectivos de Naruto. Unas risas resonaron en la sala, y Naruto sonrió mientras se rascaba la cabeza bajo el escrutinio, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Había usado cientos de clones de sombra para acelerar el proceso, una técnica que al principio fue recibida con escepticismo, pero innegablemente efectiva para transportar secciones prefabricadas y asegurar cimientos. La doctora Natasha, siempre observadora, observaba a Naruto con una mirada sutil y suave. Su ropa oscura y práctica se mimetizaba a la perfección con el fondo, un marcado contraste con la vitalidad de Naruto. Ami, la joven y entusiasta geóloga, le ofreció a Naruto una sonrisa radiante, con un entusiasmo palpable. El Dr. Víctor, con su cabello gris destacándose a pesar de su edad, garabateaba algo en un cuaderno, aparentemente ajeno a los elogios dirigidos a Naruto. El oficial Amel, un geólogo de figura corpulenta y actitud robusta, permanecía de pie con los brazos cruzados. Su presencia era una silenciosa confirmación de sus habilidades. El otro personal estaba formado por varios especialistas. Un experto en comunicaciones sentado frente a un datapad, un oficial de logística revisando meticulosamente las listas de inventario y un médico con la mirada puesta en él. Peña continuó, con un tono más profesional. Ahora, a medida que avanzamos, es crucial comprender nuestra estrategia operativa. No todos los miembros saldrán a diario. Operaremos por rotación, aprovechando las habilidades individuales y garantizando el bienestar del equipo. Su experiencia es fundamental y la aplicaremos estratégicamente. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Esta expedición, declaró, con la voz cargada de expectación, tiene una duración de 300 días. Hemos invertido recursos considerables y, francamente, tiempo. Necesitamos razones plausibles, descubrimientos verificables, para justificar futuros esfuerzos. De no lograrlo, bueno, digamos que esta podría ser nuestra última incursión en lo inexplorado. Una respiración colectiva pareció detenerse en la sala. Lo que estaba en juego era evidente. Mañana, anunció Peña, rompiendo la tensión, comenzaremos nuestra primera exploración al aire libre. El Dr. Víctor liderará el equipo inicial. Su profundo conocimiento de la botánica y de la flora única de esta región será invaluable. Se giró hacia el doctor botánico, quien levantó la vista, sorprendido. Doctor, junto a usted estarán Naruto y un equipo de apoyo de 3 personas de logística. El Dr. Víctor se ajustó las gruesas gafas con un destello de emoción en la mirada. Naruto, a pesar de su incomodidad inicial, se irguió. Una chispa de anticipación se encendió en sus ojos azules. Ansiaba ver qué le deparaba este nuevo mundo más allá de los confines del campamento base. Peña tocó su tableta, mostrando un esquema en el gran monitor al fondo de la sala. La exploración de mañana se centra en una ruina, ubicada en la cordillera de Tejido de Escarcha. Un atisbo de interés recorrió al equipo reunido. Sorprendentemente, este sitio fue identificado gracias a la exploración proactiva de Naruto. Señaló hacia él. Uno de sus clones de sombra, durante un barrido perimetral, se topó con los restos de lo que parece ser una estructura importante, parcialmente sepultada por siglos de erosión y nieve. Naruto se frotó la nuca, con una sonrisa tímida extendiéndose por su rostro. No esperaba que su pequeña misión de exploración diera resultados tan inmediatos. Le había ordenado a su clon que mapeara los alrededores, siempre inquieto y curioso, y el clon le había informado con detalles de extrañas piedras angulares que asomaban entre los montones de nieve.
La mirada de Penya se cruzó con la de cada miembro del equipo. Este descubrimiento es precisamente la pista que necesitamos. La experiencia del Dr. Víctor será crucial para identificar cualquier pista botánica en las ruinas, y la fuerza de Naruto y su perspectiva única podrían revelar más información. Bajó la tableta. Con esto termina nuestra reunión. Asegúrense de que su equipo esté listo para mañana. Retírense. El equipo se movió, y la tensión inicial se convirtió en un murmullo de anticipación. El Dr. Víctor inmediatamente comenzó a acribillar a Naruto con preguntas sobre el terreno y los detalles del descubrimiento de su clon. Ami se movía con dificultad, abriendo mapas geológicos en su dispositivo. Natasha permaneció inmóvil un momento, con expresión pensativa, antes de unirse en silencio al oficial Amel cerca de la salida. La expedición de 300 días había comenzado oficialmente, y con el descubrimiento de una antigua ruina en su primer día, una frágil esperanza, una chispa de posibilidad, se había encendido en las colinas de tejido de escarcha. Y listo, era Naruto. Serval. 14 Gepard. 12 Natasha. 19 Penya. 23, no, ella no estará interesada en Naruto, talento Rasengan, clones de múltiples sombras, manipulación e ignición del fuego, técnica de transformación, cómo ocultó sus rasgos de zorro. Jutsu de sustitución, modo chakra dios.